Un cordial saludo, respetados estudiantes. Me ha correspondido presentar a ustedes el tutorial de la tarea 5 final de nuestro curso Fundamentos en Gestión Integral. El director del curso, Fabio Alonso Bonilla Gómez, y quien les habla, el tutor, Miguel Ángel León Serrano. Hoy estamos iniciando lo que es la tarea 5, desarrollar la evaluación nacional aplicando los fundamentos de las tres unidades vistas, unidades 1, 2 y 3. Para esta evaluación final, la estrategia de aprendizaje es basada en tareas, mediante una prueba objetiva abierta. De esta forma, el estudiante transfiere sus conocimientos frente a las tareas desarrolladas. En esta tarea 5, cada estudiante debe revisar y apropiar de forma individual los referentes teóricos ubicados en el entorno de conocimiento de las unidades 1, 2 y 3, en pro de poner en práctica la teoría, participando activamente en el desarrollo de los ítems propuestos en las actividades para la evaluación final. La fecha de inicio es el viernes 10 de mayo del 2019 y la fecha de finalización el jueves 23 de mayo de 2019. Son únicamente 14 días para su participación tanto individual como colaborativa. Esta tarea 5 está basada en un caso de estudio denominado Arando mi Tierra. Arando mi Tierra es una microempresa colombiana ubicada en el centro del país que fue fundada en el año 2015 por Yuri Naua y Nucac Nanti. Aquí les estoy exponiendo a ustedes un resumen de lo que es el estudio de caso, las principales características. Ustedes deberán leerlo totalmente, el que está en la guía de actividades, apropiarlo y realizar las actividades propuestas. Desde el año 2016, Yuri Naua y Nucac Nanti, luego de conocer en una feria empresarial organizada por la UNAD las bondades de los frutales traídos del Amazonas, el minuaque y la canangucha, y presentados por un productor local, decidieron incursionar en esa producción y comercialización. Solo hasta el año 2016 se logró formalizar en la Cámara de Comercio la empresa Arando mi Tierra. En el año 2017 surgieron diferentes problemas en materia ambiental que ponían en riesgo la buena marcha de los cultivos. En ese mismo año se habían contactado con otros productores de frutas de la región que también producían y comercializaban el minuaque y la canangucha y otras especies foráneas. De este acercamiento surgió una alianza estratégica para construir una cooperativa. En el desarrollo de la alianza, Yuri Naua y Nucac Nanti desplegaron la estrategia de guardar parte de la cosecha para comercializarla en época de escasez. Yuri Naua y Nucac Nanti respondieron de igual manera y tuvieron que recurrir al incremento de las ventas a crédito, que ascendieron al 40% de las ventas totales, lo que generó la necesidad de adquirir 26 millones en préstamos con las entidades financieras. Estos sucesos hicieron que las ventas de la empresa en el 2017 crecieran un 9%, mientras que el costo de las ventas aumentó un 11%, haciendo que se estancara el nivel de expansión del negocio. A pesar que no cumplía con los registros de sanidad, los costos fijos eran altos, pero la calidad del producto era muy buena. De igual manera, en la comercialización de sus productos surgieron otras trabas, pues en los supermercados se encontró con que solo podía cobrar por sus ventas en 20 días, generando una mayor inversión en el capital de trabajo. Un problema sentido en la zona rural del municipio y que afectaba notoriamente a la empresa era el saneamiento básico, el vertimiento directo de aguas y sólidos residuales a las fuentes de agua. El deterioro en las vías, la baja producción agropecuaria había ocasionado un desplazamiento de la comunidad del área rural al área urbana. La producción agropecuaria del municipio se veía afectada por el desarrollo tecnológico, la escasa inversión,
el poco apoyo gubernamental, la deficiente asistencia técnica, la dificultad para acceder a líneas de crédito de fomento o con tasas preferenciales y la falta de canales de distribución efectivo para sus productos. Esta es toda la problemática que enfrentaba la empresa Arando Mi Tierra. Y en las actividades que ustedes deben desarrollar en esta tarea 5 tienen que ver con las 3 unidades como lo habíamos mencionado anteriormente. Y las primeras 2 preguntas hacen referencia a los conceptos de economía. Desarrolla argumentativamente las siguientes preguntas bajo la participación individual y el debate grupal. No responda copiando textualmente, construya sus propias definiciones y opiniones. Primera pregunta. Toda sociedad debe responder a 3 preguntas fundamentales. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producirlo? Ustedes ya tocaron ese tema o esas 3 preguntas en la unidad 1 sobre economía. Aquí lo que les estamos pidiendo es indique cómo han dado respuesta a estos interrogantes Yuri Naua y Nukan Nanti. Entonces no es volver a colocar lo que ustedes colocaron allá de qué producir, cómo producir y para quién producirlo. No, es cómo han dado respuesta a esas 3 preguntas nuestros emprendedores Yuri Naua y Nukan Nanti. Segundo, ¿es viable que la empresa Arando Mi Tierra pueda exportar sus productos teniendo en cuenta la economía mundial? Explique por qué. No es una simple respuesta de decir sí o no, sino podemos exportar teniendo en cuenta tales y tales y tales condiciones que están afectando a la economía mundial, o definitivamente no es posible exportar los productos porque la empresa no tiene estos y estos y estos elementos necesarios para hacerlo. Es, como le digo, una respuesta sustentada. Preguntas 3 y 4 que tienen relación a la unidad número 2 de nuestro curso, Fundamentos de Administración. 3. Teniendo en cuenta las funciones administrativas, planeación, organización, dirección y control. Ustedes ya las conocen, dieron cuenta de en qué consistía cada una. Elabore una tabla de 3 columnas. En la primera columna colocan la función administrativa. En la segunda columna presentan una lista de las acciones identificadas de cada función que tengan problemas en nuestro caso de estudio, y en la tercera columna presentan una propuesta de mejora en relación a cada función administrativa al interior de la empresa Arando Mi Tierra. Por eso la recomendación es que se apropien totalmente del estudio de caso presentado. Son muchas las problemáticas que se presentan ahí. Entonces tienen ustedes material para poder dar respuesta a estas preguntas. Cuarto, Yuri Naua y Nukan Nanti están considerando asociarse con otros productores de la región y para ello han considerado 3 alternativas. Alternativa A, crear una cooperativa de producción. Alternativa B, crear una precooperativa. Y alternativa C, crear una empresa comunitaria. ¿Cuál de estos tipos de empresa de economía solidaria consideran ustedes como asesores les recomendarían construir a Yuri Naua y Nukan Nanti y por qué? Para su respuesta tenga en cuenta las características de la creación de cada una de estas entidades. En todo el curso han ustedes utilizado información acerca del sector solidario, del sector cooperativo. Entonces, primero lo que tienen que hacer para poder responder acertadamente esta pregunta o con criterio es conocer qué es una cooperativa, qué es una precooperativa y qué es una empresa comunitaria, cuáles son las características de cada una de ellas y cuáles son los requisitos mínimos para poderlas constituir.
Preguntas relacionadas con la unidad 3, Fundamentos de Contabilidad. Pregunta 5. Acorde a los estados financieros de la empresa, Arando Mi Tierra, ¿cómo consideran la situación contable de la empresa? Realicen un análisis general del estado de situación financiera, antes conocido como balance general, y del estado de resultados. ¿Cómo consideran los resultados? ¿Son buenos, regulares o malos? Con argumentos válidos de análisis, ¿qué le recomendarían a Yurina, UA y Nucam Nantí para mejorar la situación financiera de la empresa? Sexta pregunta. Apliquen las fórmulas de la ecuación patrimonial para el año 2018, acorde a los estados financieros anexos, teniendo presente que en la ecuación patrimonial contablemente debe existir equilibrio entre las cuentas reales del activo, del pasivo y del patrimonio de una empresa. Para determinar el equilibrio entre estas cuentas se utiliza una fórmula matemática conocida como ecuación patrimonial. Esta fórmula da a conocer el valor del activo, el valor del pasivo y el valor del patrimonio independientemente. La ecuación patrimonial es la resultante de comparar los recursos o activos que son propiedad de las empresas con las obligaciones externas que son los pasivos. Aquí se presenta entonces la fórmula que hablábamos en esta pregunta anterior de la ecuación patrimonial, activo igual pasivo más patrimonio, y sus diferentes formas de despejar cualquiera de esos tres elementos. Yo puedo conocer el valor del pasivo conociendo activo y patrimonio, puedo conocer el valor del patrimonio conociendo los activos y los pasivos, y puedo conocer el valor de los activos conociendo el pasivo y el patrimonio. Eso es una ecuación matemática, una igualdad que si la contabilidad o la situación financiera de una empresa es desarrollada eficientemente, siempre se debe mantener bajo el concepto de partida doble. Presente un análisis general de los valores resultantes para el año 2018. ¿Cómo considera dichos valores? No solo es colocar las cifras en esa fórmula, debe dar su opinión sobre la composición de la misma y la situación financiera. Colocando un ejemplo, si los activos en una empresa valen 10 millones, los pasivos valen 5 millones y el patrimonio vale 5 millones, se está cumpliendo la ecuación patrimonial. 10 es igual a 5 más 5. Pero ustedes me deben decir es qué opinan de esa cifra. Por ejemplo, en el caso que les acabo de enunciar, los pasivos valen 5 y los activos valen 10. ¿Cómo consideran ustedes que es esa participación de cada uno de los elementos? ¿Está bien que las deudas sean de 5 cuando mis recursos son de 10? ¿Están muy altos y muy bajos? ¿Qué opinan ustedes de eso? Cuando los pasivos existen es porque he tenido que recurrir a deudas con el sector externo de la empresa. ¿Es eso bueno o malo? ¿Y por qué? A primera vista parecería decir que cuando existen los pasivos la empresa está mal. ¿Pero estamos seguros? ¿O de pronto es que estoy proyectando una expansión de mi empresa? Debo adquirir maquinaria para incrementar la producción. Al incrementar la producción, incremento mis ventas. Al incrementar las ventas, puedo incrementar la rentabilidad de mi empresa. Son proyecciones, son planes. ¿Ustedes qué opinan? Pregunta final frente a todo el curso. Porque a veces damos respuesta a esas 6 preguntas anteriores que tienen que ver con las 3 unidades. Pero nos olvidamos de esto. Y nos dice la actividad 7, con respecto al problema, diligencia la siguiente matriz. Una matriz que ustedes la encuentran ahí en la guía, con el nombre de la empresa, con el objeto social de la empresa. Luego aparecen 3 columnas. En la primera dice descripción del problema, causas del problema y alternativa de solución. Ustedes deben presentar entonces
en la descripción del problema qué consideran ustedes que han sido los problemas del caso de estudio desde el punto de vista económico, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista contable. Luego, en la siguiente columna van a colocar cuáles consideran ustedes que han sido esas causas del problema. Ahí están presentes en el caso de estudio. Y además presenten una alternativa de solución desde el punto de vista económico, administrativo y contable. No es complicado. Tienen los conceptos básicos de qué es economía, qué es administración, qué es contabilidad. Identifiquen entonces el problema, causas del problema y la alternativa de solución que ustedes consideren que es la más conveniente. En la actividad número 8, después de realizar ese análisis concienzudo y detallado del caso de estudio, recomiéndenle a Yuri Naua y Nukagnanti una estrategia económica, una estrategia administrativa y una estrategia contable financiera para mejorar la situación de la empresa. Arguméntenla y explíquenla muy bien. Todo lo que hemos hecho anteriormente es analizar ese caso empresarial de Arando Mi Tierra desde las ciencias económicas, economía, administración y contabilidad, para hacer un diagnóstico. Ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos una posible solución que ustedes le recomendarían a estos dos emprendedores indígenas, Yuri Naua y Nukagnanti. Ahora lo que les pedimos es que digan qué estrategia proponen ustedes para lograr esa solución del problema que ustedes han detectado o planteado. Aquí están los estados financieros que deben ustedes analizar. En la guía de actividades los encuentran. Esta es una copia de lo que está ya plasmado en la guía de actividades. Están minuciosamente elaborados y cuadrados, operaciones realizadas, son cifras exactas y no hay ninguna inconveniente en que ustedes los analicen. Aquí en la primera parte del estado de situación financiera visualizan lo que son los activos, es decir, los recursos con que cuenta la empresa. Están divididos en activo corriente y en activo no corriente. Las principales cuentas que los afectan, activos como caja y bancos, cuentas por cobrar, inventarios, los no corrientes como terreno, plantaciones, construcciones, edificaciones, maquinaria y equipo, vehículos, la depreciación acumulada, que es el desgaste que sufre la propiedad, planta y equipo, y nos dan un total de activos durante los últimos 4 años o los 4 años que ha existido la empresa. Como ustedes pueden ver, los recursos de la empresa, que son los activos, han venido creciendo periodo a periodo, arrancando en 158 millones hasta 273, cosa que ustedes deben tener en cuenta. En la parte de arriba dice valores en miles de pesos, es decir, que a esas cifras que ustedes ven ahí le debemos agregar 3 ceros más. Entonces no estamos hablando de 158.950 pesos, sino 158.950.000 pesos. Eso es en la primera parte del estado de situación financiera en cuanto a los recursos, que son los activos. La segunda parte de este estado de situación financiera está compuesto por los pasivos y por el patrimonio. Aquí en los pasivos se encuentran ustedes las deudas que tiene la empresa, y en el patrimonio lo que corresponde al capital social, que es lo que han aportado los socios, y las utilidades del ejercicio, que es la forma en que se muestra la rentabilidad o no de la empresa. Estas cifras están totalmente equilibradas, y si ustedes pueden comparar la totalidad del pasivo y patrimonio de 158.950.000 pesos del año 2015 es equivalente o igual al valor de los activos o recursos para el año 2015, que son 158.950.000 pesos, y así sucesivamente. Como también pueden ver, así como los recursos habían ido incrementándose paulatinamente, lo mismo ocurre con el pasivo, se ha ido incrementando, y igualmente el patrimonio
se ha ido incrementando a través de los años. Luego pasamos a analizar el estado de resultados, es decir, cómo está operando mi empresa. También está en miles de pesos la expresión, y el estado de resultados, como ustedes también ya lo han podido ver en la tarea 4, está conformado por la partida de ingresos menos costos menos gastos. Así es como tengo yo la utilidad de una empresa, teniendo en cuenta esos tres principales rubros. Ingresos, que es el producto de las ventas. Los costos, que son todos los valores asociados con el producto como tal. Ustedes los veían y los colocaban muy eficientemente como materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Y los gastos, que tienen que ver con las actividades de administración del negocio, pero que inciden también en el cálculo de la utilidad. La depreciación, como ya les mencioné, es el desgaste que sufre la propiedad, planta y equipo que yo utilizo en el desarrollo del producto. Eso me da una utilidad operacional. A eso le sumo otros ingresos, es decir, ingresos que provienen de una actividad que no es la principal del negocio, pero que también es producto del desarrollo de la empresa. Y le resto los gastos financieros, que son los valores normalmente en los que yo incurro cuando pago intereses de las deudas que he adquirido. Eso me da una utilidad antes de impuesto. A ese valor le efectúo una provisión, es decir, aparto una buena proporción de las utilidades del negocio para cumplir con los impuestos que me genera el operar mi empresa, y eso me produce una utilidad neta. Utilidad neta que también ustedes lo pueden ver, ha sido incremental durante los 4 años, desde 21 millones de pesos hasta 33 millones de pesos en el año 2018. Es decir, que la empresa está produciendo utilidades. No es que no las esté produciendo. La empresa produce utilidades. Pero ustedes tienen que realizar el diagnóstico, la evaluación y cómo mejorar esos resultados. Eso es lo que les estamos pidiendo. Indicaciones. Es importante que los estudiantes realicen sus aportes directamente en el foro colaborativo, tanto individuales como los propios al debate para la construcción del trabajo colaborativo desde su apertura, ya que no se aceptarán aportes de última hora. Las respuestas deben ser de su autoría, luego de haber leído y apropiado los referentes teóricos sobre el tema, por lo cual no debe copiar textos bajados de internet, tomados de alguna fuente bibliográfica, o tomar las respuestas entregadas por sus compañeros de grupo. Comparta las respuestas directamente en el foro de la tarea final para poder interactuar y debatir los conceptos con los demás compañeros, una vez compartido las respuestas a cada actividad individualmente. Y de igual forma, haber presentado un comentario a las respuestas de los compañeros, generando y fomentando el debate académico, el grupo, acorde a los roles, construirá un solo trabajo, con una sola respuesta a cada actividad, fruto de la revisión de todas las respuestas y enriquecimiento de las mismas por parte de todos los integrantes del grupo. Los productos que ustedes deben entregar de forma individual. Revisará la participación individual constante y efectiva para el desarrollo de la tarea 5, evaluación nacional, con una participación mínimo de una intervención constructiva por cada pregunta que genere enriquecimiento al trabajo como tal. Quien no participe con este número de intervenciones y aportes tendrá disminución en su nota con respecto a los compañeros de grupo. De igual forma, aportes presentados en los últimos 3 días no tendrán valoración. Recuerden, es una actividad de solo 14 días, es decir, que es de realización permanente. La ponderación o evaluación de esta actividad individual nos dice que es hasta 65 puntos y esa participación tiene un peso de 52% en la nota de la tarea 5, que es 125 puntos.
¿Qué se evalúa? La participación individual, 30 puntos, la pertinencia en los aportes, 25 puntos, y las referencias bibliográficas hasta 10 puntos. Ya entrándonos en el trabajo colaborativo, el grupo subirá un documento como producto grupal final. Resultado del trabajo colaborativo. El documento final debe tener la siguiente estructura. Ustedes ya la conocen al derecho y al revés. Una portada con los integrantes del grupo, una tabla de contenido, introducción, objetivo general, objetivos específicos, justificación, desarrollo del contenido del trabajo, que es aquí donde está la parte fuerte de lo que ustedes van a responder a través de esas 8 preguntas, consolidación de la construcción grupal de las actividades solicitadas, unas conclusiones y una bibliografía. Como siempre, la recomendación, la evidencia de lo aprendido, la diferencia de lo que queda en su intelecto son las conclusiones. ¿Qué fue lo que realmente ustedes hicieron? ¿Para qué les sirvió este trabajo? ¿Qué conceptos se apropiaron? Se entregará el trabajo final en archivo en Word o PDF denominado Tarea 5 Grupo XX, al que pertenece cada uno de ustedes. Esto siempre es parte de todas las guías que se han compartido en el curso, pero que casi en su mayoría no acostumbran a realizarlo. ¿Cómo bautizo yo el archivo de mi trabajo? Tarea 5, Grupo XX. Este trabajo colaborativo tiene una valoración de 60 puntos que equivale al 48% de los 125 de la tarea 5. Participación 12 puntos, pertinencia 12 puntos, estructura del producto 12 puntos, fines del trabajo 12 puntos, referencias bibliográficas hasta 8 puntos y redacción y ortografía 4 puntos. Énfasis que hacemos, a pesar de ser un trabajo colaborativo, se calificará teniendo en cuenta la participación y aportes individuales. La ponderación de la tarea 5, tomando la valoración individual y la valoración colaborativa, tiene un peso de 125 puntos. Unas recomendaciones ya finales. La primera tiene que ver con las intervenciones tardías. La resolución rectoral 6808 del 19 de agosto del 2014, aquellos estudiantes que ingresen faltando 2 o 3 días para el cierre de la actividad, no se tendrán en cuenta los aportes realizados ni se realizará realimentación en estos últimos 3 días. En los foros de trabajo colaborativo no realice presentaciones personales ni comentarios que no sean de orden académico. Realice los aportes solicitados directamente sobre el foro, no adjunte archivos, para que todos los integrantes del grupo los puedan leer y retroalimentar de manera fácil si es el caso. En la actividad grupal solo se debe entregar un producto académico por grupo y en el entorno requerido, seguimiento y evaluación del estudiante. Para tener una comunicación asertiva y apoyarlo oportunamente, haga uso de las herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica implementadas y que se encuentran a su disposición al interior del curso. He querido terminar esta guía o este tutorial con una frase que nos compartió el doctor Fabio en el foro de la tarea 4. Y tiene que ver con la responsabilidad que cada uno de nosotros debe asumir. Una frase de Antonio Mazo Mejía: que las inversiones en tiempo, esfuerzo y dinero sean altamente productivas depende solamente de ti, de tu dedicación al estudio, de tu disciplina y de tu capacidad de sacrificio. Nadie podrá hacer nada por ti para acrecentar la productividad de estas inversiones. Tú y solamente tú pueden lograrlo. Y yo sé que todos podemos lograrlo. Adelante, respetados estudiantes. Muchas gracias por su atención. Éxitos en sus tareas.